Buenos días a todos. Qué bendición saludarles esta mañana. Gracias por recibirnos en tu hogar para que podamos compartir de la palabra de Dios. Es importante que no dejemos pasar estos tiempos en el que podamos recibir la palabra, en el que podamos seguir siendo equipados y que permitamos que la enseñanza, que la voz, que la palabra de Dios siga perfeccionando nuestros caminos y nos siga impulsando para que hagamos su perfecta voluntad. Así que, bienvenidos esta mañana, vamos a compartir de la palabra de Dios. Quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de 2 Corintios capítulo 10 y versículo 3. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, un tema en los cuales yo espero que pueda redarguir nuestra vida y dejar un mensaje bastante importante. Amén. Así que dice 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Oremos, amado Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar la voz, de escuchar tu palabra, Señor, de poder meditar en ella, Padre. Te pido que abras nuestro oído, Señor, para que podamos recibir la voz que desde el cielo viene, que desde lo eterno viene, Señor, y que esta pueda producir en nosotros vida, que pueda producir en nosotros, Señor, el levantarnos, el despertar, mi Dios, y que podamos ser aquellos seguidores fieles a ti, Señor. Por la fe, mi Dios, es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos. Allí donde en lo secreto tú nos perfeccionas, ahí donde en lo secreto, Señor, el enemigo no puede estorbarnos, no puede molestarnos, y nosotros podemos seguir avanzando en conocerte, Señor, y en participar de tu plan divino, Señor. Te pido que la paz sea de continuo en cada uno de nuestros hogares. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces mira lo que acabamos de leer aquí. Esto es vital para lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo, todos estos días. Por cierto, te digo, ya como congregación tenemos 5 años y podemos decir que durante estos 5 años es precisamente sobre esto lo que hemos estado enseñando, o es esto lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que está diciendo aquí la palabra es, hay un tiempo el cual nosotros estamos viviendo en este momento, que es el tiempo de vivir en lo temporal, que es el tiempo de vivir en este mundo al que nosotros ciertamente estamos como humanos, en el que estamos como personas, en el que estamos como hombres, como mujeres, y donde hay un cuerpo natural, el cual es el que, pues como aquí lo dice, en ese caminamos, ese es el que trabaja, es un cuerpo natural el cual tiene, pues es el que está facultado para operar aquí en el mundo. Sin embargo, lo que aquí nos quiere hacer notar, y lo debemos tener bien claro, es, pero este es el que nos sirve como vehículo, porque el que debe dirigir nuestra vida es el Espíritu dentro de nosotros. El que debe dirigir nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser, lo que vamos a actuar aquí en la tierra y llevarnos a cumplir el plan de Dios, es nuestro espíritu dentro de este vehículo llamado la carne. Entonces lo que Pablo está diciendo es, sí, comemos, respiramos, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, y hay un montón de variables de estas que podemos comentar, pero dice, aunque andamos en la carne, aunque estamos aquí en la tierra, aunque nosotros también estamos en una fase natural, la cual Jesucristo también vino a compartir con nosotros, dice, no militamos según la carne. Ahora mira, como iglesia, ha pasado algo donde cuando habla de la milicia, la iglesia ha tomado un papel muy, lo voy a decir así y no quiero que nadie se moleste, pero nos lo hemos tomado en serio como ser la milicia del reino de Dios, y nos gusta usar términos militares, y nos gusta tener una serie de decir vamos a hacer batallas de esto y vamos a hacer aquello, y nos ocupamos mucho de que parezcamos de ser como un ejército de Dios, y como que esto nos atrae mucho. Pero quiero decirte que el concepto que aquí en la Biblia se muestra va mucho más allá de eso. Porque cuando hablamos también de la milicia, quiero decirte que aquellas personas, y tú también lo sabes, que practican la milicia, que son parte en cada lugar al que ellos dependen en sus países, son parte de la milicia. Mira,
más que decir yo soy parte de un ejército para pelear una batalla, recuérdate que lo que tú encuentras en la milicia es disciplina. Y cómo se toma a todos aquellos que quieren hacer esta carrera o que participan de ella por un tiempo también, como lo primero es formar una disciplina. Porque es importante que todos sean parte muy integral en la manera de pensar, en la manera de entrenar, en las habilidades que tienen que desarrollar, en todas las cosas que deben hacer. Así que uno de los más importantes trabajos es la disciplina. Entonces, si como iglesia nos gusta mucho el término milicia, yo sí te quiero decir esta mañana, nosotros somos llamados a tener mucha disciplina, pero la iglesia adolece de disciplina. Si algo las personas en la iglesia no desean es disciplina, y mira, y te voy a decir algo, no hablo de la disciplina, de que alguien se equivocó y lo vamos a poner 3 o 6 meses de disciplina para que cumpla el error que se cometió o el pecado en el que éste se encontró, porque creemos muchas veces que así se disciplina a la gente, pero en realidad debemos tener todos una disciplina de buscar el nombre de Dios, una disciplina de orar, una disciplina de leer la palabra, una disciplina de ser aquellos que nos ocupamos de hacer la perfecta voluntad de Dios. Y es bien importante para todos el que trabajemos en ser disciplinados. A la iglesia de hoy le falta oración porque no es disciplinada en la oración. A la iglesia de hoy le falta leer la palabra de Dios porque no es disciplinada en la palabra de Dios, no conoce la palabra de Dios. Entonces, como aquí hay una especie, lo voy a decir así, una dicotomía, donde nos gusta el término militar, pero no nos gusta lo que trae o lo que conlleva el poder decir queremos hacer una relación de la milicia hacia la iglesia. Pero hay otro detalle también que es bien importante, que cuando hablamos de milicia, no es solo decir somos el ejército. Todos aquellos que deciden enrolarse o enlistarse en el ejército, lo hacen porque están bien definidos en una identidad de su país. Su pensamiento trasciende el pensamiento general, que están dispuestos a luchar, están dispuestos a dar su vida por lo que creen justo, por lo que creen que es bueno, por lo que creen que es lo necesario, pero lo hacen bajo un pensamiento de la identidad que su país le da. Sentirse orgulloso de ser guatemalteco, sentirse orgulloso de otra nacionalidad de la que decidan, pero es donde ese sentido de identidad hace que estas personas de la milicia, que las personas del ejército puedan pertenecer a ese lugar. Ahora, hay otros que llegan también con ambición de poder. Hay de todo. Eso sucede en la milicia o fuera de la milicia, pero el principio, uno de los principios básicos que estamos haciendo notar es que refiere a una identidad en el cual quieres pertenecer a ese lugar que va a permitir proteger la tierra donde estás, que va a permitir servir a la tierra donde estás, que va a permitir el dar tu vida por aquellos que son menos afortunados o que tienen menos opciones o menos oportunidades para que tengan una mejor manera de vivir, aportar seguridad, aportar tranquilidad, mantener la paz. Eso es lo que hace una milicia en un entorno natural. Pero también entonces nosotros, si queremos decir como iglesia somos el ejército de Dios, debemos también considerar estos conceptos de ser aquellos que establecemos la paz, de ser aquellos que tenemos clara nuestra identidad como hijos de Dios, como ciudadanos de lo eterno, como ciudadanos de los cielos, para que aquí podamos nosotros también servir a otros, para que podamos llevar el mensaje de Jesucristo y para que seamos partícipes de las disciplinas que el Padre en su palabra demanda de nosotros. Pero mira para dónde vamos. Entonces dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos, dice, según la carne. O sea, nuestra milicia no es carnal, es espiritual. Militamos según lo espiritual. Aunque me ves en lo físico, yo debo hablar como espiritual, yo debo pensar como espiritual, yo debo conducirme como espiritual. Entonces dice, no andamos según la carne. Y luego mira lo que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto es bien importante. Nos gusta mucho, insisto de nuevo, el concepto milicia. Entonces Pablo está aprovechando para utilizar esta manera de expresar
lo que tiene en su corazón, lo que tiene en su espíritu, esta manera de expresarlo como diciendo, es que va a ser muy fácil que me entiendan de esta manera, y por eso él usa un ejemplo, o usa esta forma de poder presentar el mensaje. Pero aquí quiero que podamos abrir nuestro entendimiento y que podamos tener una nueva manera de poder observar o de poder enfocar lo que la palabra de Dios dice aquí. Porque dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Voy a pedirte que en lugar de armas hagamos un ajuste para que nos ayude al entendimiento. ¿Y qué tal si decimos, porque los instrumentos de nuestra identidad, porque los instrumentos espirituales, porque los recursos espirituales, porque los recursos de los cuales nosotros disponemos, porque las armas de las cuales nosotros disponemos, dice, no son carnales. Entonces aquí se vuelve muy importante el que seamos entendidos como cristianos. ¿Cuáles son los recursos con los cuales tú vives? ¿Cuáles son los recursos con los cuales nosotros nos conducimos? ¿Cuáles son los recursos con los cuales nosotros en esta tierra estamos, con los cuales vivimos, con los cuales ¿cuál sería la palabra? Con las cuales nosotros nos conducimos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Son naturales? ¿Son carnales? ¿O son espirituales? Pablo lo está diciendo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Los instrumentos de nuestra disciplina, las armas de nuestra disciplina, los recursos de nuestra disciplina, de la identidad que tenemos en Dios, no son carnales, sino dice, son poderosas, pero mira qué dice, en Dios. Cuando dice son poderosas en Dios, estas solo operan si tú verdaderamente te sometes a Dios. Estas armas espirituales, estos recursos espirituales, estos instrumentos espirituales solo funcionan o solo se vuelven, como dice aquí, poderosos si tú y yo sometemos nuestra vida a Dios. Por eso es que nuestra manera de vivir tiene que ser espiritual. Nuestro pensamiento tiene que ser espiritual. La forma en la que nosotros busquemos, y lo voy a decir así, acercarnos a Dios tiene que ser espiritual. Porque no nos podemos acercar como religiosos y esperar que Dios diga, sí, como religiosos lo están intentando y yo me agrado de eso. No, porque Dios no demanda de nosotros el ser cristianos o ser una iglesia de buenas intenciones, sino que Él demanda de nosotros ser una iglesia que conoce su voluntad y que conoce el plan divino y se somete a hacer la perfecta y única voluntad de Dios, que lo hablamos hace como 2 o 3 domingos, pero ya nos vamos a tomar otro momento para poder ampliarlo, básicamente hablando sobre este versículo. Pero entonces, los instrumentos y los recursos de nuestra disciplina, de nuestra identidad espiritual, de nuestra milicia, son poderosos en Dios, los espirituales. Y mira qué dice después, para la destrucción de fortalezas. Y esto lo seguimos tomando a veces como en lo natural. Entonces yo tengo que venir y tengo que tomar, decimos a veces, tengo que tomar los lugares altos. Entonces vamos al cerro y como cristianos hacemos un ritual en el cerro para tomar el lugar alto. Y yo te digo, muchos cristianos hacen esto y Dios no se los ha mostrado. Y no es lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces decimos, no, yo he sido llamado para así como a Moisés, la zarza ardiente, le habló en el monte, yo voy a ir también a tomar autoridad en este monte. Y entonces fíjate lo que te quiero decir. Yo sé que es una línea muy delgada, pero no se me vayan a molestar o a desentender de lo que quiero decir aquí. Lo que pasa es que ocupamos muchos aspectos religiosos dentro de lo que nosotros queremos mostrar como un cristianismo poderoso. Pero ¿por qué lo queremos mostrar poderoso? Sí, porque fuimos a tomar lugares altos, porque esparcimos aceite por toda la calle en las ciudades, porque alguien se subió a un avión y empezó a tirar aceite por todos lados. Mira, yo te digo, si el Señor lo mostró a esta persona que lo hiciera, está bien.
Pero conforme hemos leído la palabra de Dios, el aceite representa la unción, y la unción es aquella que se le va a dar a quien el Señor demanda que sea el ungido, o quitemos la demanda, o a quien el Señor desea ungir. Y cuando entendemos que el ungido es aquel que hace la voluntad de Dios, o es aquel que produce el agrado de Dios, que estamos hablando entonces que cuando Jesucristo, lo dije la semana pasada, cuando Jesucristo ha sido bautizado y una voz desde el cielo se manifiesta, cuando el Espíritu Santo viene hacia Jesucristo y dice, este es mi Hijo, el que me agrada. ¿Qué está diciendo? Este es el ungido, este es el que va a cumplir el plan conforme a la voluntad del Padre. Entonces, cuando la gente dice, tenemos que ungir las calles de la ciudad, déjame decírtelo de otra manera. Tenemos que hacer que las personas en esta ciudad sean aquellos a quien Dios llama agradables, y esa es la unción. Hacer que la gente se levante como espirituales, como agradables delante de Dios. Y ese es el verdadero ungimiento, porque mira, la palabra sí dice que los accesorios, lo voy a decir así, los utensilios del templo estaban apartados, si quieres lo podemos decir, estaban ungidos, estaban bendecidos. Pero en realidad esto también tiene una interpretación espiritual. Mira, el Señor no es que diga, voy a poner mi unción en los vehículos para que estos no choquen. Deja la unción, le voy a quitar eso por si el ejemplo no es muy bueno, pero es como que dijéramos, voy a poner el manual de tránsito en la guantera de tu vehículo para que este no choque, para que este no se pase un semáforo, para que este no vaya a una velocidad más alta de la permitida, para que no esté transitando en el sentido contrario en la vía. Mira, eso es imposible. O sea, tú pones al carro todo lo que quieras. Es más, si quieres puedes forrar o tapizar tu vehículo para que la ley de tránsito esté allí impresa, pero eso no va a hacer que haya una mejor vialidad o que se solucione el problema de todas las infracciones de tráfico que se dan. En realidad el manual, ¿dónde tiene que estar? Ni siquiera en manos de la gente. Tiene que estar en el conocimiento de las personas para que estos puedan respetar ese manual, para que puedan conocerlo, para que puedan entenderlo, y entonces se arregle todo el problema vial que puede existir en cualquier lugar del mundo o en cualquier ciudad. Entonces, yo trato de ser muy claro en lo que el Señor nos ha revelado a nosotros. Más que tú quieras decir, yo voy a repartir aceite por las calles, lo que tienes que hacer es, el aceite representa el ungimiento, es yo voy a hacer que más personas tengan sean de quienes Dios pueda decir, estos son los que me agradan, y ese es el ungimiento. Este es en quien voy a poner mi voluntad, y ese es el ungimiento. Estos son en aquellos en quienes mi plan va a ser ejecutado. Estos son aquellos que obedecen, aquellos que entienden, aquellos que sirven, y quienes van a ejecutar mi plan de manera verdadera. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso es el que nosotros verdaderamente hagamos que la gente sea ungida. Porque mira, tú puedes ponerle aceite en la frente a alguien. Está bien, y podemos decir es un ejercicio de que lo ungimos, pero el Señor no busca a aquellos que tengan aceite en la frente o aceite en la cabeza. El Señor busca a aquellos que digan, estos son los que me agradan. Y por eso nosotros, como cristianos, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos en ser aquellos de quienes un día escuchemos la voz del Padre decir, este es mi hijo, esta es mi hija, la que me agrada, la que hace mi voluntad, en quien yo puedo poner mi complacencia, en el que va a hacer la obra que me complace, en quien yo puedo poner mi deleite para que mi voluntad se perfeccione allí. Amén. Entonces, volvamos. Dice, las armas de nuestra milicia, los instrumentos, los recursos de nuestra milicia, de nuestra identidad, de nuestra disciplina, de nuestra congregación, de
del grupo de entendidos o de discípulos que somos, son poderosas si nos sometemos a Dios. Lo espiritual se hace poderoso si tú rindes tu vida a Dios. Lo espiritual se hace verdadero si tú permites que la voz de Dios entre a nosotros y que ésta tome vida. Y entonces digamos, sí, me voy a someter a la voluntad de Dios. Ahí se hace poderoso el instrumento, el recurso, las armas. Ahí se hace poderosa la oración. Ahí se hace poderosa la palabra de Dios. Ahí se hace poderosa la intercesión. Ahí se hace poderosa la paciencia. Ahí se hace poderoso el amor. Ahí se hace poderoso el gozo. Y tú ya me entiendes. Entonces dice, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Déjame también explicártelo de esta manera. Es el paradigma. Tú y yo nos conducimos en base a un paradigma. Fuimos formados, fuimos educados o fuimos programados en base a un paradigma. O, dicho de otra manera, toda la información, todo el recurso que recibimos formó en nosotros un paradigma. Y eso es lo que humanamente nos representa. Pero el Señor está diciendo aquí, pero todo aquello que no sea conforme a la voluntad de Dios tiene que ser destruido, tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. Así que cuando dice que aquí las armas de nuestra milicia, las armas espirituales, son poderosas en Dios para destruir ese paradigma que impide que hagamos la voluntad de Dios, para destruir ese paradigma que nos mantiene como religiosos. Es que mira, la principal fortaleza con el que la voluntad de Dios choca o que genera problemas en la iglesia para que ésta pueda hacer verdaderamente o cumplir el plan divino de Dios es la religiosidad. Y la religiosidad sigue siendo un argumento en nuestras congregaciones, un argumento en nuestras casas, en las cuales nosotros decimos, es que a Dios le gusta esto porque así debe ser, aunque no haya respaldo bíblico, aunque no haya sustento bíblico, la religiosidad sigue siendo ¿qué te dijera yo? Una forma de manejarse en la iglesia, o la religiosidad sigue estando en la iglesia, impidiendo que las personas verdaderamente busquen a Dios, impidiendo que verdaderamente podamos conocer a Dios. Por eso debemos estar alertas o estar atentos a la religiosidad para que ésta pueda romperse de nosotros, pueda salir de nosotros, para que nos despojemos de ella y entonces podamos escuchar la verdadera voz de Dios, conocer la verdad. Porque cuando la palabra dice hay que romper esas fortalezas, te voy a decir una, por ejemplo. Todos luchamos por ser los mejores. Cuando nosotros seguimos a equipos deportivos, seguimos a un equipo, mira, esto así va a ser, seguimos al equipo de nuestra localidad, de nuestro país. ¿Por qué? Porque ese es el propio, porque ese es el de nosotros. Y esto viene a caer en el ejemplo de lo que te dije, nuestra milicia, nuestra identidad, nuestro recurso, nuestro equipo, ok. Entonces le vamos a este porque es el de aquí y queremos que sea campeón, queremos que le gane a todos. Pero también seguimos deportes de todo el mundo y hay equipos que son muy buenos a nivel mundial y nosotros apoyamos o tenemos cierta devoción hacia esos equipos porque queremos que estos equipos se mantengan siempre como campeones, como primer lugar. Pero ¿sabes qué es lo que sucede psicológicamente? Me voy a meter a un campo aquí que no debería. Lo que pasa es que nos hace sentir ganadores. Y nosotros queremos tener siempre esa sensación de ganadores. Esa sensación, ese sentimiento de ser los primeros, ese buen sentir, ese buen momento emocional de decir, gané, y gané por mucho, y gané siendo el mejor. Y entonces eso me hace sentir que puedo decirles a todos que mi decisión ha sido buena, que yo estoy siguiendo al mejor y que estoy siendo de lo mejor. Entonces, se nos exige mucho, o se nos ha programado que lo importante es que seamos los primeros, que seamos los mejores, que seamos los que ganan más, que seamos aquellos que pueden dominar de cierto momento, y a dominar me refiero a ser líderes, y que seamos aquellos que marquemos el ritmo del entorno en el cual nos encontremos.
Y ese es el pensamiento del mundo, y el mundo actúa en consecuencia de ello. Sin embargo, Jesucristo, cuando vino y estuvo aquí en la tierra y enseña el mensaje en la palabra, rompe el paradigma y dice, si tú quieres ser el mejor, te lo voy a decir de esta manera, si quieres ser el mejor, si quieres ser ganador, si quieres aportar a tu comunidad y si quieres hacer algo que en el reino de Dios se considera valioso, tienes que ser el último. O sea, tu pensamiento tiene que ser servir. Mientras más sirvas a la gente, eres más útil en el reino de Dios. Pero si tú eres primero en lo que haces, usualmente ese primer lugar es un lugar solitario donde solo cabe uno. Entonces, cuando el Señor viene a romper el paradigma es, si tú en el reino de los cielos quieres ser el primero, quieres ser el mejor, debes en realidad servir y debes ser el último. Si tú en realidad quieres ser una persona, fíjate, muy conocida, debes pasar mucho tiempo, y cuando digo muy conocida no me refiero a aspectos humanos de ser famoso, pero si quieres que sea notoria la obra que pueda Dios hacer por medio de tu vida, dice, tienes que ser aquel que pase mucho tiempo en oración y mucho tiempo en lo secreto siendo preparado por Dios. Al que está en lo secreto, Dios lo va a mostrar. Pero al que está trabajando en querer mostrarse y en querer hacerse famoso y hacer grandes cosas, a ese dice Dios lo va a humillar. Pero cuando dice que Dios lo va a humillar, no es como que, porque a veces dicen, sí, Dios lo va a castigar y lo va a desechar. No, Dios a este va a hacer que se vuelva humilde para conocer la verdad de Dios, para conocer la voluntad de Dios y que entonces pueda de nuevo retomar el lugar que le corresponde para poder vivir, trabajar, para poder expresarse conforme a la voluntad de Dios, haciendo el plan divino de Dios. Entonces, la destrucción de fortalezas. Muchas veces creemos que aquí es la famosa batalla que la iglesia pelea contra el enemigo. Entonces dice, hay personas que dicen, yo me levanté, dicen, y fui a cierto lugar y fui a retar al enemigo para vencerle. Otros dicen, yo fui a X lugar y le hablé al enemigo, le hablé a Satanás y le dije, tú aquí, tú allá, y empiezan a hacer una especie de argumentos que hasta parecieran así como bien estructurados, bien armados, como que se hubiera preparado de antes. Pero déjame decirte algo. La palabra dice que nosotros como cristianos tenemos que someternos a Dios y resistir al enemigo. El que ha vencido al enemigo es Jesucristo. Es el Señor el que lo ha vencido. Por eso nosotros, al venir a la cobertura de Él, al venir a la sombra del Omnipotente, al someternos a hacer su perfecta voluntad y ser aquellos que verdaderamente estamos cumpliendo el plan de Dios en la tierra, y ser aquellos que aman al Señor, y ser aquellos que nos hemos levantado como discípulos o como hijos de Dios, te quiero decirte algo, ya le hemos vencido. O sea, si Jesucristo ya venció al enemigo, y nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, déjame decirte que tú y yo ya le hemos vencido también. Ahora, Él va a intentar, el enemigo, por medio de tentaciones, va a intentar derribarnos, va a intentar botarnos, va a intentar sacarnos del camino. Pero tú y yo debemos saber que somos vencedores, que lo que Él está haciendo es lo que llamamos regularmente aquí en Guatemala, patadas de ahogado. Sin embargo, esas patadas a veces funcionan y la gente termina saliendo del Evangelio. ¿Pero por qué terminaron saliendo? Porque en realidad no afirmaron sus pies en Jesucristo. Así que a lo que nos llama el Señor es que nosotros resistamos al enemigo, y si tú y yo lo resistimos, dice, Él se va a apartar. Pero resistirlo significa que estamos en el camino de ser discípulos, en el camino como cristianos, y avanzamos. Y Él viene a querer estorbar, a querer molestar, pero tú le resistes. ¿Por qué le resistes a Él? Porque estamos ocupados en avanzar. No es que te voltees a decirle, yo aquí te reprendo y te hago, mira, no es eso. Tú debes seguir avanzando en ser cristiano, en ser discípulo y resistirle a Él. Ahora, sí, en el camino habrá un momento en que el Señor te diga,
ora aquí para que éste sane, porque éste está enfermo por causa del enemigo. Pues habrá que orar por él para que sane. Habrá en el camino momentos como sucedió con Jesucristo y los discípulos que encontraron gente endemoniada a quienes vinieron a ser libres por medio de la palabra de Dios. Pero no era que ellos se dedicaban a decir, aquí estamos haciendo exorcismos en la calle y venga a hacer sus exorcismos a tal hora, en tal lugar y todo. No, ellos seguían avanzando en ser discípulos, seguían avanzando en hacer la voluntad de Dios, seguían avanzando en el plan de Dios. Y si en el camino encontraban gente enferma, la sanaban. Y si en el camino encontraban gente endemoniada, también los liberaban. Pero no era decir, yo tengo una batalla que pararme de frente a luchar con el enemigo porque esto es un ring o es un cuadrilátero y solo uno de los dos va a salir vivo de aquí. No, nosotros tenemos que seguir avanzando en hacer la voluntad de Dios. Y cuando la tentación del enemigo se presenta, debemos resistirla. Porque hasta ese resistir significa y prueba en nosotros si verdaderamente estamos sometidos a Dios o no. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a decir así más directo. No hemos sido llamados a pelear con Satanás. Es que algunos decimos, sí, yo estoy aquí en la tierra porque tengo que, mi lugar o mi asignación es pelearme con Satanás y es echarlo fuera de todos lados. No. Nuestra asignación es hacer la voluntad de Dios, es conocer el plan divino y predicar la palabra de Dios y encontrar a aquellos que deben ser discípulos para que estos puedan venir y despertar y como el hijo pródigo, para que puedan volver en sí y recuperar su condición de espirituales para regresar a la presencia de Dios. Y en medio de eso el enemigo vendrá a poner tentación y debemos resistirlo. Y en oportunidades el Señor va a decir, ve y repréndelo, pues se le reprenderá. Y en otros lugares va a decir, es una tentación, aguántate y sigue avanzando, resístele y sigue avanzando en hacerte discípulo. Porque esas son las fortalezas las que nosotros debemos romper. Pero mira lo que dice después, y esto es fabuloso. Lo voy a leer otra vez, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Le voy a agregar aquí otro elemento, y perdona que lo diga así. Muchos en las iglesias han sido enseñados que debemos levantar decretos. Y yo decreto aquí, y yo decreto esto, y decreto lo otro, y decreto aquí, y decreto un montón de cosas. Pero la Biblia, más que decir, levántate a hacer decretos, porque si va a haber alguno que el Señor hace, en realidad debemos someternos a la voluntad de Dios. Es que mira, esto de los decretos es manipular la religiosidad, religiosamente manipular la palabra de Dios para hacer cosas que yo quiero. Y yo decreto aquí, en esta casa, que será bendecida. Pero si la gente no conoce de la palabra de Dios, si a la gente no se le enseña a orar, si a la gente no se le enseña a interceder, si no se les enseña a conocer la voluntad de Dios, difícilmente va a ser bendecida. Por eso es que no se trata que lleguemos a hacer declaraciones y decretos. Se trata de enseñar la palabra de Dios para que la gente y todos nosotros nos levantemos como discípulos. No somos llamados a andar por el mundo decretando, somos llamados a enseñar y predicar la palabra de Dios para que el decreto bíblico se cumpla en nosotros, para que el decreto que la boca de Dios, que la palabra de Dios ha emitido, para que el decreto que de la voz desde el cielo ha sido enviado, se cumpla en la vida de todos. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mira lo que dice después, destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos. Y esto quiero que ojalá, espero que nos impacte en nuestro espíritu ahorita que lo escuchemos. No se trata de que tengo que ir a los cerros a hacer un culto ahí, porque eso es tomar el lugar alto y con eso el enemigo está destruido. No se trata de que hagamos rituales evangélicos que nos hagan sentir que somos poderosos porque somos una iglesia que tomó una manera diferente de hacer las cosas. Mira, lo que dice aquí es, los recursos de nuestra identidad,
los recursos y los instrumentos de ser espirituales, las armas de nuestra milicia, dice aquí, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar argumentos. Y esto tiene que hacer un sentido en nuestro espíritu, tiene que hacernos despertar. Si algo necesitamos nosotros derribar y destruir en nuestra vida son argumentos. Estamos en una etapa en la que, en este mundo, en la que la gente, por causa de las redes sociales, voy a ser muy directo, ya lo dije una vez, se siente muy sabia, muy inteligente y que se puede opinar de todo. Y la gente se cree experta en los temas por causa de las redes sociales y todos emiten una opinión en consecuencia de. Y todos pueden, se sienten como que muy calificados para poder argumentar de todo tipo, de toda índole, cuando en realidad no lo están. Así que lo que aquí está diciendo la palabra es, fíjate qué tan vigente es 2000 años después la palabra que aquí se está mostrando. Así que lo que tú y yo necesitamos, lo que el Señor dice, los recursos espirituales, los instrumentos espirituales y todas las armas que desde el cielo son enviadas, son para derribar argumentos. Si nosotros queremos acercarnos a Dios y hacer la voluntad de Dios, debemos derribar argumentos. ¿Qué argumentos? Mira, el argumento opera donde no hay conocimiento. El argumento es una manera de justificarte. Tú justificas y yo justifico mis actos cuando no tengo sustento en la palabra, porque justificarme es dar una razón de por qué hice las cosas y tratamos de que esa razón sea válida y que todos nos la acepten, porque es mi argumento. Y entonces tenemos argumentos para decir, si es que hay que hacer esto de esta manera, tenemos que programar de esta forma, tenemos un montón de argumentos para todo, e inclusive muchas iglesias han sido contaminadas con palabra enfocada en justificaciones o en argumentos, y no en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso es que entendamos, las armas, los instrumentos, los recursos que desde el cielo han sido dados, es para que los argumentos que hay en ti y los argumentos que hay en mí sean derribados. Y nos deshagamos de toda esa información vana, de toda esa información falsa, de toda esa información que solo produce afanes, para tener no argumento, sino tener verdadero conocimiento de la voluntad de Dios según su palabra. Así que debemos de dejar hablar con argumentos y debemos dejar de hablar con justificaciones para poder hablar verdaderamente conforme a la palabra de Dios. Y mira lo que dice después, derribando argumentos y toda altivez. Ahora, ¿por qué dice la palabra que hay que derribar argumentos y altivez? Porque mi querido hermano, mi querido amigo, amiga, hermana, porque eso es lo que tenemos. La iglesia se ha llenado de argumentos y de altivez. Mira, todavía hoy, y tú lo sabes, hay gente deseando tener la mejor iglesia del mundo. ¿De qué tenemos el mundo? La mejor iglesia de este lugar. Hay gente que su interés es tener los mejores músicos. Hay gente que su interés es tener la mejor multimedia. Mira, transmitimos este mensaje por las redes sociales y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible porque queremos agradar a Dios en ser esforzados en poder presentar un mensaje que sea escuchado y que ayude a nuestras vidas a hacernos uno con el Padre. Y lo hacemos de la mejor manera posible, pero no puede ser una competencia donde yo diga, esta transmisión tiene que ser la mejor transmisión de Guatemala o la mejor transmisión de Mazatenango. No, tiene que ser una transmisión en la cual nosotros, según los recursos y el entendimiento que el Señor nos ha dado, podamos presentar el mensaje de Jesucristo. Pero no se trata de que nos queremos ganar un premio a la mejor transmisión. Sin embargo, eso sucede mucho en las iglesias hoy. Queremos tener el mejor grupo de alabanza, la mejor escuela de niños. Te lo voy a poner más religioso, me voy a poner más tradicional. Queremos ser la iglesia más moderna,
con el mensaje más propositivo, con el mensaje más, ¿cuál es la palabra? Se me fue, más motivador de todas para que la gente sea muy entusiasta en la iglesia. Mira, el mensaje de Jesucristo, te voy a decir así, no está lejos de motivar, porque Él siempre nos motivaba a hacer su voluntad. Pero nunca el mensaje de Jesucristo fue, ustedes son campeones y son los mejores. El Señor vino a enseñar y decirnos, somos pecadores y vamos por el camino equivocado. Y tenemos que cambiar nuestra manera de ser, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que transformar lo que hacemos hoy y recuperar la imagen y semejanza para hacer la voluntad de Dios. Así que lo que el Señor predicaba era, les motivo, les insto, pero te lo digo de mejor manera, es un mandato que nos apartemos del pecado, es un mandato que cambiemos nuestra vida, es un mandato derribar la fortaleza, es un mandato botar todo argumento y toda altivez. Pero al día de hoy, esta parte bíblica, muchos no la entienden y siguen llevando su vida en base a las fortalezas o sus paradigmas, en base a sus argumentos, y seguimos con altivez de corazón porque yo quiero ser el primero, yo quiero ser el mejor, yo quiero ir a la iglesia más moderna, yo quiero tener un pastor que me enorgullezca, o un pastor guapo, no el gordito que me tocó aquí delante de ustedes, que parado detrás de un atril. Quiero tener el grupo de alabanza con el sonido más moderno, quiero tener los mejores instrumentos. Y nos ocupamos de cosas que terminan siendo calificadas en nosotros como altivez. Ahora déjame decirte, en Génesis, Adán y la mujer en el huerto, dice la palabra, convivían con Dios, hablaban con Dios, escuchaban con Dios, estaban en intimidad con Dios. Dice, y la voz se paseaba por el huerto y la voz estaba con ellos y la voz les daba instrucciones y tenían comunión. Amén. Hasta que vino un mensaje de altivez. Entonces el enemigo les dice, es que mira, el día que ustedes, o la serpiente o Satanás dice, el día que ustedes coman del fruto, ustedes serán como Dios. ¿Cuál es el mensaje? ¿Dios está en las alturas o Dios está en una medida, está en las alturas, digamos? ¿O es lo alto o es el top si podemos ponerle una medida? Y dice, y ustedes están más abajo. Pero si ustedes comen del fruto que yo hoy les estoy dando, ustedes van a ser como Dios. Dios ya no va a ser más para ustedes el grande, ya no va a ser solo uno dirigiendo la creación, sino que ahora van a estar ustedes a la par de Dios, siendo también aquellos que dirigen y que pueden hacer toda la obra que Dios hace. ¿Cuál es el mensaje que la serpiente les transmite? Altivez. ¿Y qué hacen ellos? Lo compran, lo toman y deciden desde ese momento ser como Dios. Y por eso fueron echados de la presencia de Dios. Ahora, si eran como dioses, fíjate, y no tenían poder para que Dios no los echara, así como, momento Dios, no me puedes echar porque ahora yo también soy como Dios. Pues tú y tu pensamiento de ser como Dios, o tú y tu pensamiento inútil, vas para afuera del paraíso. Una manera de decirlo. Espero que nadie le ofenda que lo diga de esa manera. Pero si en realidad Adán y la mujer eran como dioses, pues Dios se supone, entonces Dios no podía echarlos, porque ahora hay uno con similares poderes, similar sabiduría, similar... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero solo fue un engaño. La altivez es un engaño en nuestro corazón. Si tú y yo nos consideramos mejores que otro, déjame decirte que es un engaño. Tú tienes unas habilidades que son importantes y que son únicas, y yo tengo otras. Por eso somos llamados todos a congregarnos y que estas habilidades que Dios nos dio sean puestas al servicio de Dios, sean puestas al servicio del Señor para enseñar a la gente, para enseñar a aquellos que aún no conocen al Señor, que recuperen la voz, que vuelvan en sí y que trabajen en ser discípulos o entendidos, hijos de Dios. Entonces, derribando argumentos y altivez, deben ser retirados de nosotros todos aquellos conceptos que nos sirven solo para justificarnos, pero que en realidad no nos llevan a cumplir con el mandato de Dios. Debemos derribar, porque mira, un argumento, te voy a decir de esta manera. Si alguien presenta una tesis
y tú presentas un argumento, la tesis tiene investigación, la tesis tiene horas de trabajo, la tesis tiene una dedicación específica que hizo sobre un tema. Y cuando alguien presenta un argumento, quiere que el argumento se tome con la misma validez que la tesis, pero espérate, así no es la cosa. O sea, nunca puedes poner un argumento a la par de un trabajo, lo voy a decir de esta manera, científico realizado. Investigación, se hizo estudio de mercado, se hizo encuestas, se vieron tendencias a nivel mundial, tendencias de años anteriores, tendencias de este año, para que alguien quiera después presentar un argumento y derribar lo que hizo la tesis, no. Entonces no lo puedes derribar con un argumento. Tienes que hacer también entonces, si quieres, una contratesis para poder derribar o para poder hablar en contra de este. Pero resulta que los cristianos estamos llenos de argumentos. Y debemos estar en realidad apartados del argumento y llenos de conocimiento. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Aquí está la dualidad. El argumento y la altivez viene a ser la dualidad o la oposición del conocimiento de Dios. Si tú y yo estamos viviendo nuestra cristiandad o estamos viviendo nuestro discipulado, o somos cristianos, que nos basamos en argumentos y en altivez de corazón, estamos en el lado opuesto de lo que es el conocimiento de Dios. Estamos lejos de Dios. Mira, yo me topo con mucha gente. Bueno, hoy es menos. Pero me he topado con personas que quieren argumentar acerca de la palabra de Dios. Yo les digo, miren, no hagamos el argumento. Leamos lo que la palabra de Dios dice y pidámosle al Padre que nos revele lo que ahí está. Pero si queremos argumentar para cuestionar y encontrar un sentido diferente y poder tener permiso para actuar de otra manera, eso no va a suceder. Y si lo estamos haciendo así, no es lo que Dios pide de nosotros. La voz o la palabra de Dios debe surgir como verdad en nosotros para que ésta dirija nuestro camino, para que ésta nos dirija de regreso hacia lo eterno. Y por eso debemos derribar en cada uno de nosotros los argumentos y la altivez. Entonces dice que se levanta contra el conocimiento y llevando del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y te lo voy a decir de esta manera así rápido. Entonces la batalla de las fortalezas, los argumentos y la altivez es en nuestro ser. La batalla es, te lo voy a decir así, es en nuestros pensamientos. Entonces lo que el Señor está diciendo es, deja los pensamientos y los argumentos que te hacen sentir orgulloso como hombre y somételos a la voluntad de Dios. Y para que todo, dice aquí, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Si en nosotros hay todavía hoy pensamientos o sentimientos que nos alejan de Dios, dice, tómalos y mándalos cautivos, que se sometan a la obediencia de Cristo. Que se sometan a la palabra de Dios, que se sometan a la voz de Dios. Hay lugares donde hoy todavía se define pecado grande o pecado pequeño, y el pequeño se puede hacer y el pecado grande no. ¿Y eso quién lo define? Toma todo eso, somételo a la obediencia de Cristo y conozcamos qué es lo que Dios verdaderamente demanda de cada uno de nosotros. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, hay un problema general que tenemos todos, que no nos sometemos al Señor, que nuestros pensamientos siguen fluyendo de tal manera que nos apartan de la voluntad de Dios, que nuestro ser, como no hemos despertado el espíritu, la palabra, en nuestro espíritu, y este no se conecta con el Padre, empezamos a salir en argumentos, en justificaciones, en otras teologías, que en realidad lo que están haciendo es apartarnos de Dios. Mira, ¿cómo surge la teología de la prosperidad? Como un argumento. ¿Y de dónde surge ese argumento? Es que la palabra dice que somos hijos del rey y todos tenemos que tomar posesión de la riqueza de la tierra. Y surge la teología de la prosperidad y entonces todos empiezan a hacer un cristianismo que los haga ser personas con más dinero aquí en la tierra, pero lejos de Dios. Y como te acabo de decir hace un momento, pero el Señor dice, mira, si quieres tú ser de los míos, si quieres ser seguidor, tienes que despojarte de todo. ¿Pero despojarte de qué? Y aquí me refiero, no es regálame tu casa, regálame tu carro, no.
Despójate de los argumentos que te hacen seguir siendo un morador de la tierra. Despójate de los argumentos y de la altivez y de la fortaleza que te hace seguir siendo aquel apartado de Dios. Despójate de los argumentos, de la altivez y de las fortalezas que siguen haciendo nuestra vida o mostrando en nuestra vida que lo que tenemos es la genética de la tierra. Despojémonos de todo eso y empecemos a someternos a la obediencia a Cristo y empecemos a vivir como moradores del cielo y que despierten nuestro espíritu. De esta manera te lo digo, que la genética de Dios se haga despierta y vigente en nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Mira, a Dios no le interesa tu casa, ni tu carro, ni tu dinero. Estos son medios para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, para que puedas vivir y cumplir el plan de Dios. Son medios que el Señor te da. Pero al Señor lo que le interesa es tu espíritu. Al Señor lo que le interesa es que hagamos su perfecta voluntad. A Él lo que le interesa verdaderamente, y lo dice la palabra, dice, es que vamos por camino de perdición. Yo he venido para que nadie se pierda, sino para que todos sean salvos. Pero ¿por qué el mensaje dice que nadie se pierda? Porque vamos en camino de perdición. ¿Y por qué vamos en camino de perdición? Porque nuestra vida está basada en fortalezas, en argumentos y en altivez. Dejemos todo argumento. Mira, voy a avanzar un poquito, ya el tiempo nos está tomando. Proverbios, capítulo 2 y versículo 6, dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando dice de su boca, viene el conocimiento y la inteligencia, quiere decir, viene de su voz. O dicho de otra manera, Jehová da la sabiduría, y de su palabra y de su voz, dice entonces, viene el conocimiento y la inteligencia. Si tú quieres ser inteligente y sabio conforme a la voluntad de Dios, tienes que conocer su palabra. No está en libros, no está en pensamientos, no está en boletines, sino que ¿en qué? En la palabra de Dios está la sabiduría y la inteligencia. Así que tenemos que venir a la palabra de Dios para tener conocimiento del Padre. Mira, yo podría hablarte un montón de cosas acerca del conocimiento, pero no quiero alargarme mucho, pero sí quiero ser bien específico. Debemos ser aquellos que tenemos conocimiento y no argumento. Debemos ser aquellos humildes y no altivos. Todo lo que tú puedas lograr y todo el patrimonio que tengas en tu casa, mira, qué bien, pero que ese patrimonio sea aquel el cual honre a Dios y que éste te permita que sea para ti más fácil el poder hacer un trabajo para el Señor y que podamos cumplir la voluntad de Dios. Y si alguien no tiene un patrimonio, mira, tampoco el Señor te va a desechar por eso y tampoco por eso eres pobre. Dios no le llama rico al que tiene mucho patrimonialmente, ni le llama pobre al que tiene poco. Porque Dios lo que está viendo es qué fortalezas hay en nosotros, qué argumentos hay en nosotros y si hay altivez en nosotros. Y si estos tres se presentan, no hay conocimiento de Dios. Dios le llama rico al que tiene conocimiento de Él. Dios le llama, o la riqueza que el Señor quiere darnos a nosotros para poder transitar temporalmente en este mundo, es su conocimiento, es su palabra. Pero no terminamos de creerlo. La gente en las iglesias queremos que se defina el que somos buenas personas por los bienes o por el dinero que tenemos. Entonces hay iglesias, y perdona que lo diga así, hay iglesias de pobres y hay iglesias de ricos, porque no se mezclan. ¿Y por qué no se mezclan? Porque tienen argumentos, porque hay altivez, porque hay fortalezas. Mira, esto no se trata de que entonces, ¿sabes qué? Hagamos una iglesia, nosotros somos inclusivos, hagamos una iglesia donde lleguen pobres y lleguen ricos, que a la par de la Suburban esté la bicicleta o esté el hermano de a pie. Mira,
no se trata de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Se trata de presentar nuestra vida delante de Jesucristo. Se trata de que nuestro espíritu surja y que nuestro espíritu se conecte para hacer la voluntad de Dios. Dejemos de ver si la persona va bien vestida o va mal vestida. Dejemos de ver si la persona tiene desodorante o loción cara y huele, qué sé yo, una loción famosa o no. Dejemos de ver si las personas, fíjate, llegan con la misma ropa los domingos o no llevan con la misma ropa los domingos. Deja de ver si yo predico con el mismo saco todos los domingos o no. Tenemos que ver que haya una mayor proporción, que haya cabida de la palabra de Dios en nosotros. Lo que en realidad tenemos que ver es que la palabra se haga vida en nosotros y dejemos de ver las condiciones naturales bajo las que todos vivimos, porque a Dios no le importan. Lo que Dios desea de ti, lo que desea de mí, es que realmente podamos rendir a Él nuestra vida y podamos entregarnos para hacer su voluntad. Y al que camina en hacerse discípulo y en hacer su voluntad, a ese le llama Dios rico. Cuando nosotros le enseñamos al Señor un billete, nos enseñaba nuestro apóstol. Él lo que dice es, papelito. Dice, papelito, ¿para qué lo quieres? ¿Y para qué me muestras papelitos? Cuando le mostramos cosas naturales, dice, ¿y para qué me muestras eso? Muéstrame tu corazón, muéstrame tu actitud, muéstrame el conocimiento que tienes de mi palabra y eso te hace valioso en el reino. Te hace valioso delante de Dios. Entonces, Jehová da la sabiduría y de su palabra y de su voz y de la Biblia viene el conocimiento y la inteligencia. Así que aquí hay dos personas, aquí hay dos individuos, el que tiene el conocimiento de Dios y el que tiene argumentos. Tú y yo, ¿quiénes somos? Los del conocimiento, los de los argumentos. ¿Quiénes deseamos ser? Fíjate, deseamos, ¿el del conocimiento o el de la fortaleza y los argumentos? Pero una cosa es desear, ahora te voy a decir, ¿en quién estamos nosotros trabajando en convertirnos? ¿En el del conocimiento de Dios o el de los argumentos? Y déjame decirte algo, mira, te lo digo como ejemplo. En realidad yo no busco criticar a nadie, lo que quiero es que despertemos de muchas cosas que han formado en nosotros tradición y religiosidad. Todos sabemos el versículo de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Te lo digo de otra manera. Mi pueblo fue destruido porque tenía argumentos, porque tenía fortalezas, porque tenía altivez, pero no tenía conocimiento. Entonces el Señor está diciendo, si tú quieres vivir, debes tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, vas a ser destruido. Así lo está diciendo la palabra de fácil. Entonces fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, nosotros no somos recipientes vacíos. Eso te lo quiero dejar bien claro. O estamos llenos de la palabra de Dios o estamos llenos del argumento de la tierra. Pero vacíos no estamos. O nos gusta hacer lo que a Dios agrada o hacemos lo que a Dios desagrada. Pero aquello de que yo me quedé en medio y estoy como neutro, eso no se puede, eso no es así. Dice Jesucristo, o estás conmigo o estás contra mí. Aquí no hay término medio, ¿sí? O eres del cielo o eres de la tierra. Aquí no hay término medio. Cuando el Señor habla acerca de la mujer y la serpiente, dice, aquí hay dos genéticas, dice, o aquí hay dos generaciones o dos, se me fue la palabra ahorita, pero dice, aquí hay dos genéticas, la de la mujer y la de la serpiente. Hay dos. O somos de uno o somos del otro. O somos de Dios o somos de la tierra. Así que aquí es, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ok, ¿por qué le faltó conocimiento? Porque estaba lleno de argumentos. Entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, mira, claramente lo dice aquí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué dice este verso, olvidaste la ley de tu Dios? Porque te basaste en argumentos, olvidaste lo legítimo por tomar ideas pasajeras, por tomar pensamientos momentáneos, por tomar, ¿qué? Mira cómo te lo voy a decir, ideologías. Si algo está lastimando mucho esta generación, si algo en este tiempo se ha levantado que ha hecho mucho daño como obra del enemigo, son las ideologías. ¿Sabes tú que las ideologías se están imponiendo sobre las leyes? Y las ideologías, que es un grupo de ideas o un conjunto de ideas de un grupo minorista de gente, están haciendo que las leyes se cambien. Y la gente, para decir, no, es que
Se ve mal si yo no apoyo las ideologías. La gente está surgiendo, la gente, las empresas y muchos están surgiendo en apoyar esas ideologías que en realidad son totalmente ajenas al conocimiento de la voluntad de Dios. Y ese es el mundo en el que vivimos. Por eso debemos hacer todas las disciplinas, debemos ser la milicia que nos dé disciplinas, que nos dé identidad espiritual, identidad del reino de los cielos. Te voy a decir lo que la palabra dice y tú lo sabes. Aquí somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué te aferras a esta tierra si este no es tu lugar? Tu lugar es en el cielo, tu lugar es eterno. El lugar donde nosotros verdaderamente debemos permanecer eternamente, el lugar donde nosotros debemos estar, es en el cielo. Y aquí debemos hacer todas aquellas, aquel esfuerzo, aquel trabajo, toda aquella obra que nos haga recuperar nuestro lugar como eternos y poder regresar a la casa de Dios y poder regresar a ser aquellos que conocen al Padre y su perfecta voluntad. Déjame decirte lo último entonces. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Dice, porque lo desechaste. No te faltó no porque el conocimiento no estaba ahí, no porque no había manera de aprender, no porque no estaba al alcance, sino que dice, has tenido el conocimiento en tu espíritu, has tenido en tus manos, has tenido ahí la palabra y la has desechado. Y voy a decir algo y espero no molestar a nadie, pero mira, cuando decimos que faltó conocimiento y habían argumentos, hay unos que vienen, mira, llegan con Jesús unos, y ahorita voy a terminar, y le dicen, mira, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre liberamos, hicimos toda la obra del cielo. ¿Y qué les dice Jesucristo? Miren, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Y por qué hacedores de maldad si lo que hicieron aparentemente fue bueno? Porque lo están haciendo por ellos, lo están haciendo por argumentos, porque lo están haciendo no como entendidos de hacer el plan de Dios, sino porque lo que quieren es ser parte de un movimiento donde su nombre sea exaltado y su nombre sea levantado. Y aquí el único nombre que podemos levantar y exaltar es el de Jesucristo. Así que te voy a cambiar un poquito esto para que lo entendamos de mejor manera. Entonces pueden decir ellos, pero Señor, si en tu nombre hicimos pactos de prosperidad. Pero Señor, si en tu nombre nosotros levantamos la iglesia más grande de esta ciudad y la más bonita. Pero Señor, si en tu nombre nosotros le pusimos reglas a la iglesia, en tu nombre le pusimos reglas a la Santa Cena. Y por eso somos muy celosos de la Santa Cena, porque tú dijiste que este momento era especial y nosotros le pusimos reglas para que los pecadores no la tomen. Le pusimos reglas para que seamos muy exigentes con la iglesia, para que ellos puedan aspirar a que la Santa Cena sea un premio. Mira, son argumentos. Y esos argumentos terminan haciendo que nosotros nos apartemos de la voluntad de Dios. Y todos los que participamos de esas fortalezas, de esos argumentos y de esa altivez, son los que el Señor dice, mira, apártate de mí, no te conozco. El Señor reconoce a aquellos que, lo voy a decir así, recuperan, como el hijo pródigo, a los que vuelven en sí, a los que recuperan el valor de la palabra de Dios, a los que recuperan el entendimiento de lo que Él vino a enseñar, a esos conoce Él. ¿Por qué los conoce? Porque estos son los que hablan lo mismo que el Señor. Estos son los que piensan como el Señor, estos son los que actúan como el Señor. Así que esta mañana, no quisiera alargarme más, pero algunos de mis amigos me dicen, mira pastor, estoy muy contento. Le digo yo, qué bueno, ¿y por qué? Hice un ayuno. Qué bendición que hiciste un ayuno. ¿Y qué hiciste? Ayuné Facebook por un mes. ¿Qué es eso de que ayuné Facebook por un mes? Viene otro y dice, hice ayuno de televisión por 15 días. ¿Qué es eso de hice ayuno de televisión por 15 días? Entonces digo, ¿y te acercaste más a Dios? ¿Y conoces más de la palabra de Dios? ¿Y eso ayudó para que seas un mejor cristiano? Porque si está ayudando, pues está bien. Entonces, si te ayudó el estar lejos de Facebook un mes, ser más cristiano, pues déjalo por un año y perfecciónate. Pero son argumentos. Yo voy a hacer ayuno de... No me quiero burlar, en realidad no es burla.
Lo que quiero es que tu espíritu despierte. Pero quiero hacer ayunos de alimentos. Y hay un alimento en específico que no lo voy a comer y lo ofrezco como ayuno a Dios. ¿En serio vas a ofrecer eso como ayuno a Dios? Dios quiere que le ofrezcas un alimento y que eso signifique que tú estás haciendo su voluntad. Deja de pecar, eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Deja el pecado. Dejemos las mentiras, dejemos los argumentos, dejemos las fortalezas, dejemos toda altivez y decídete de una vez por todas a seguir y servir a Jesucristo. No seas engañado con vanas sutilezas. Decídete de una vez por todas a hacer la perfecta voluntad de Dios y déjate de argumentos y de justificaciones que son inútiles. Y nosotros tenemos que buscar el ser agradables delante de Dios, porque ese es el ungido. Por eso buscamos la unción. La unción es una. Pero hemos sido enseñados que llegamos el domingo a la iglesia, quiero que el Señor me unja hoy. Y llegamos el otro domingo, quiero que hoy me unja otra vez. Y el siguiente domingo, el Señor, yo quiero de tu unción. Bueno, ¿y cuántas unciones hay pues? O como le decía yo a alguien, ¿y para qué te quitaste la del domingo? ¿Por qué venís a pedir la unción hoy? Si el domingo pasado oramos para que el Señor te diera la unción, ¿para qué venís hoy? Te la quitaste. Pero insisto, la unción no es que te pongamos aceite en la frente. Y los que lo hacen, miren, no estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy haciendo es abriendo el entendimiento. Unción no es que te pongan aceite. Unción es que tú seas aquel de quien Dios dice, este es el que me agrada. Ese es el ungido. Así que debemos reconocer a Jesucristo. ¿Qué es reconocerle? Botar los argumentos, botar las fortalezas, los paradigmas y decir, Señor, yo vengo a rendir mi vida a ti. Fuera de ti, fuera de la verdad, yo no soy nada. Fuera de ti, fuera de lo verdadero, fuera de tu palabra, no tiene sentido las cosas que yo haga. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque nosotros no somos cristianos por sentimientos o emociones, sino por afirmar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante y lo decimos todos los domingos, debemos reconocer al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Dios, porque cuando le reconocemos nos arrepentimos y nos apartamos. Pero el que solo viene a pedir perdón, ese perdón, pero el que pide perdón no se arrepiente, argumenta y se justifica. Nosotros debemos, el Señor más que decir, dime con tu boca que te perdone, es quiero ver en tu corazón que te arrepentiste y te apartaste. Aunque no dijiste, Señor, perdóname, pero si en tu espíritu ve que la mala manera de vivir, que el argumento se detiene, que la altivez se detiene, que la fortaleza ya no existe y cambias el rumbo, a eso le llama Dios agradable. Así que quiero hacer una oración con todos aquellos. Si esta palabra tocó tu corazón, si esta palabra tocó tu espíritu, quiero decirte, es el momento para que reconozcamos al Señor como nuestro Salvador. Y aquellos que dicen, y yo deseo reconciliar, este es el momento para reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Retomar el camino con el Señor. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, estamos en esta mañana, Padre, orando por aquellos que han dispuesto en su corazón el reconocerte y el reconciliar. Señor, yo te pido que tu gracia venga sobre ellos, que tu conocimiento venga sobre ellos, que tu poder venga sobre ellos, Señor, para que verdaderamente puedan reconocer, Padre Santo, su manera de vivir y puedan apartarse de aquellas cosas que a ti te desagradan, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu alimente, que tu Espíritu redarguya y que tu Espíritu dirija la vida de todos nosotros, pero ahora principalmente aquellos que están reconociéndote a ti como Señor y aquellos que están reconciliando delante de ti, Señor. Sus vidas las presentamos a ti, Padre Santo, y que puedan ser discipulados para que se cumpla lo que dice tu palabra, que nosotros estamos limpios por causa de la palabra que tú nos has enseñado. Así que enviamos tu palabra, Señor, para que ésta produzca limpieza, para que ésta produzca vida, Señor, y para que ésta los haga uno contigo. Amado Padre Celestial, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer otra oración cortita. Quiero que me acompañes por aquellos que están enfermos y por el momento que estamos pasando. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a interceder.
Y esta intercesión la hacemos por causa de nuestra nación, por causa de nuestros departamentos, de nuestros pueblos. Señor, oramos, Padre, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo la enfermedad de la pandemia actual, Señor, o alguna otra, y no te han reconocido a ti como Señor. Padre, queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga a hacer una obra en sus espíritus para que estos despierten, para que estos puedan surgir, para que se rompan las ataduras y la programación y estos puedan, Señor, volver en sí para reconocerte a ti como Señor y como Dios. Y que puedas tú operar, Señor, así como una sanidad en el espíritu, hacer una sanidad también en sus cuerpos, para que estos ya sanos, para que estos ya recuperados puedan venir a servirte a ti como verdaderos. Intercedemos, Señor, para que en todos estos, Señor, tú puedas hacer una obra de sanidad, tú puedas hacer una obra de recuperación, Señor, pero para que te alaben, para que te busquen, para que te sirvan. Y en todos aquellos, y oro también por la iglesia, por los que miran este mensaje, y por todos aquellos, Señor, donde hace falta la provisión, envía la provisión, Señor, envía el alimento, Señor, envía el recurso económico, Señor, envía, Padre Santo, lo necesario para que el padecimiento, Señor, pueda hacerse menor, y para que podamos pasar esta prueba, mi Dios, y que en medio de este tiempo, también nosotros podamos, Señor, por medio de la fe y por medio de tu palabra, Señor, salir vencedores. Pero más que el pensamiento que tenemos todos de cuándo se termina la pandemia para entonces poder salir de nuevo a las calles, es que tú nos hagas vencedores hoy, Señor. En medio de este proceso, nosotros estar firmes en nuestro espíritu, firmes en nuestro corazón, Señor, acerca de nuestra relación contigo, acerca, Señor, de estar como árboles firmes delante de ti, Señor, estar como vencedores hoy, Señor. Pero te pido que sobre todo negocio, sobre todo emprendimiento, sobre todo trabajo, Señor, sobre toda empresa, mi Dios, tu provisión pueda venir, Señor. Y te pedimos por aquellos que si hoy amanecieron sin alimento, tú puedas producir el alimento para ellos, Señor. Toca el corazón, Padre Santo, de aquellos cercanos a Él, Señor, o haz la operación por medio de tu Espíritu para que estos puedan tener el alimento, tanto espiritual como material, y la salud y la provisión económica. Ponemos, Señor, nuestra nación en tus manos, pero más que eso, Señor, que las personas podamos reconocerte a ti como Señor y ser nosotros los que producimos la bendición en nuestra nación, Señor. Te damos gracias, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gracias por llegar hasta el final, gracias por acompañarnos hasta esta hora. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia acá en Mazatenango. Es un gozo, es un privilegio compartir la palabra de Dios contigo. Esperamos que cada domingo esta palabra pueda producir vida en tu corazón, pueda producir vida en ti. Así que todos los domingos a las 10:30 tienes una cita para que podamos estar aquí en esta transmisión, y cuando esto termine, entonces la cita va a ser ahora en la iglesia, y espero que sigamos transmitiendo también para compartir la palabra de Dios. Que tengas una semana bendecida y que la gloria de Dios permanezca contigo siempre. Te amamos.